Bueno, perdió Real Cartagena en su visita al Estadio La Independencia de Tunja. 1 gol por 0 ganó Patriotas en condición de local ante el conjunto auriverde, los dirigidos por el profesor Álvaro Hernández, que esta vez volvieron a flaquear, volvieron a quedar en el debe, no pudieron hacer lo propio, y eso que a primer turno o más temprano el conjunto de Inter Palmira le había dado una mano importante a Real Cartagena, ganándole a Unión Magdalena para que el conjunto auriverde pudiera llegar, ¿por qué no?, a aspirar a ese punto invisible, a esa segunda colocación de la tabla de posiciones que le pudiera otorgar esa ventaja deportiva de cara a los cuadrangulares. Gente, gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, se suscriben y nosotros seguimos la conversación en los comentarios. Caída de Real Cartagena. Hoy ha sido un día en el que seguramente esta reacción la van a ver un poquito más tarde, porque hoy sí que me ha costado tratar de encontrarle la vuelta a este partido para intentar explicarlo y dar mi opinión. No porque sea difícil o imposible describirlo por dónde pasó el partido, porque claramente Real Cartagena hoy prácticamente no jugó bien. No jugó bien. No jugó bien. Y de los 90 minutos, del grueso de los 90 minutos, si podemos rescatar un pasaje importante de ese partido donde Real Cartagena destacó, fue solamente desde los 10 minutos a los 20, 10, 15, 20 minutos por allí de la primera mitad, donde tuvo dos ocasiones claras de gol, no lo pudo convertir como tal, no lo pudo transformar en gol, y a partir de ahí se explica un poco que este Real Cartagena después se vino a menos, después fue superado claramente, holgadamente por Patriotas, y prácticamente que no pudo echar mano de su colectividad para sacar adelante este partido. Sus individualidades estuvieron muy bajas, y cuando las individualidades están bajas o no entregan lo que uno está acostumbrado o lo que uno espera de ellos, prácticamente estás supeditado a que el rival con unos conceptos más o menos claros te pueda llevar por delante. Y Patriotas, que es un equipo que en condición de local es el quinto mejor local del campeonato, pues entonces estamos hablando de que es un equipo que le ha ido mal, sobre todo en este campeonato en condición de visitante, pero que de local se hace muy fuerte. Listo con todo este biribiri, voy a opinar de Real Cartagena, de lo que me dejó las impresiones del día de hoy. Es muy difícil intentar rebatir o controvertir el argumento de aquellos que en una jornada como hoy piensan y dicen: déjà vu, ya esto se veía venir, ya empezó Real Cartagena, ya empezó a flaquear, ya sabemos lo que viene, ya se empezó a caer el equipo, ya está. Los cuadrangulares, ya sabemos lo que va a pasar. Es muy difícil con un partido como hoy y con una actuación como la del conjunto auriverde del día de hoy, intentar debatirle eso a alguien que lo piense. Es muy difícil. Simple y llanamente porque hoy Real Cartagena no jugó a nada. Hoy Real Cartagena parecían 11 tipos desconocidos en el campo de juego. 11 tipos que agarraron por la calle, que venían pasando y le dijeron: hey, ¿usted qué? No, yo voy de central. Listo, central. ¿Usted qué? No, yo soy como correntón por las bandas. Listo, va de extremo por derecha. ¿Y usted? Y la verdad, yo también corro, pero por izquierda. Bueno, de extremo por izquierda. Hoy parecía eso Real Cartagena. 11 tipos que se conocieron 2 horas antes del partido, armaron un 11 y los tiraron al gramado del campo de juego del Estadio de la Independencia de Tunja. Eso parecía Real Cartagena. No parecía un equipo. No tenía automatismos. No era un equipo que tenía un plan a seguir. Era un equipo que carecía de ello. Y un equipo que fue insulso, fue débil. En el medio campo no entregó muchas garantías. No fue filtro tampoco en el medio campo. Y cuando le intentó generar peligro a Patriotas, fue en los pies
de Harlan Barrera, que fue el que más o menos tomaba la pelota en algún pasaje del partido, porque no fue en todo. Hoy Harlan Barrera también fue uno de los puntos flacos de Real Cartagena. Era el que más o menos intentaba filtrar una pelota a la espalda de los centrales o a la espalda del lateral izquierdo, que fue por donde Real Cartagena encontró las 2-3 jugadas mayores de peligro a lo largo de los 90 minutos. Y desde ahí, entonces puedes esgrimir cualquier tipo de interpretación al respecto de este Real Cartagena, que hoy dio no un paso, dio como 3 pasos para atrás en la consideración de lo que tiene que ver con Real Cartagena en este cierre del todos contra todos del torneo de la B. Y con esto yo no me estoy bajando del barco, con esto yo no estoy diciendo que ya no vamos a clasificar a los 8, de hecho ya Real Cartagena está clasificado. Con esto no estoy diciendo que Real Cartagena que se olvide del ascenso o que se olvide por lo menos del campeonato de este primer semestre. No lo estoy diciendo. Claramente no lo estoy diciendo. Eso sí, hoy era un Real Cartagena que todo el contexto se le había dado para poder ganar, para quedarse con la segunda posición del torneo, que le diera esa ventaja deportiva y poder conservarla en la última fecha ante Barranquilla de local, y otra vez flaqueó, otra vez quedó en el debe, otra vez quedó debiendo Real Cartagena, otra vez. Parece ser a esta altura, parece ser que no le pueden dar tal responsabilidad a Real Cartagena. Tal parece que Real Cartagena le pesa cuando tiene que mantener el protagonismo que el mismo contexto de este torneo de la B le entrega. Parece ser, porque en algún momento también dejó escapar puntos increíbles. Y de hecho, si vamos a las 2 derrotas de Real Cartagena, una, la de hoy, con un Real Cartagena prácticamente desconocido, y la otra tenemos que ir al partido con Leones, que en condición de local, siendo último, le arrebató 3 puntos en el Jaime Morón al conjunto auriverde. Entonces, ¿hay puntos por mejorar? Por supuesto que sí. Esto está lejos de ser la perfección. Ahora, en reacciones anteriores, siempre lo marqué. Ey, miren que la vara de Real Cartagena es ser primero o segundo. Exijamos la Real Cartagena en consecuencia. Exijamos la Real Cartagena estar ahí, en la vanguardia, arriba, sin ceder pasos, sin ceder terreno, sin ceder espacio. Espacio importante, porque todos sabemos, y más en Cartagena, lo que significa quedar afuera por un gol, en la reclasificación por un punto, quedar afuera por una diferencia breve. Y sabemos que hay que apostar también a la reclasificación. Bueno, hoy Real Cartagena de la reclasificación o del puntero de la reclasificación está a 9 puntos. 9 puntos. Junior, pero Real Cartagena ya clasificó. Miremos lo bueno, echemos para adelante. Sí, eso se da por descontado. Hay que echar para adelante. Hay que echar para adelante. Este Real Cartagena todavía tiene que demostrar mucho. Ahora, en el todos contra todos, uno de los objetivos, que era terminar primero o segundo, no se ha cumplido. Por ahora parece casi que imposible cumplirlo, de hecho. Si bien todavía tiene opciones matemáticas de quedarse con el segundo puesto, pero ya necesitas de una combinación de resultados, ya necesitas que fulanito le gane a Perencejo, que Perencejo empate con fulanejo y ya. Entonces cuando empiezas a depender de tantos otros actores y tú particularmente no haces lo propio para ganar lo que te corresponde, ahí entramos en un terreno nuevamente de lo que siempre hemos vivido durante estos años. Ya entramos en un terreno que lastimosamente lo hemos padecido en carne propia y que esta vez parece no ser la excepción. Hoy tenemos que hacer la salvedad de que no estuvo Montero, de que no estuvo Meléndez, de que no estuvo Juan Sebastián Herrera. Hoy hay que hacer la salvedad. Y si a un equipo como Real Cartagena le quitamos prácticamente el más goleador del torneo, que son 12 goles con Freddy Montero, y si también le quitamos a un extremo que en el último tiempo venía siendo importante, como Álvaro Meléndez, y también le quitamos otro extremo punzante, desequilibrante, como Juan Sebastián Herrera, tenemos que decir que Real Cartagena fue a jugar a Tunja con 3 jugadores menos e importantes, porque son jugadores importantes, desequilibrantes, que te marcan la diferencia. Ahora, quienes lo reemplazaron, muchachos, a ver, que no se nos puede enfermar Montero, no le puede dar una gripa a Montero, no le puede dar una gripa.
No, 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 no. Si Real Cartagena no está a la altura, como hoy justamente que le tocó viajar a la altura y no estuvo, pero para nada a la altura del compromiso, muchachos, a apretar las clavijas. A apretar las clavijas. Nadie te va a regalar nada. Nadie te va a regalar nada. Y hoy estamos hablando de que el segundo, un puesto que muy bien le pudo haber calzado bien a Real Cartagena, lo tiene Unión Magdalena, un equipo que no tiene estadio. Un equipo que no tiene estadio. Que no juega de local. Un equipo que no juega de local. Y que tiene vicisitudes, que el presidente... Y está segundo. Segundo. Con una ventaja deportiva del punto invisible que ya sabemos acá particularmente cómo lo hemos padecido. Entonces, un equipo como Real Cartagena, con la inversión que tuvo, con los jugadores que tiene, con el esquema que seguramente se le ha armado en torno a este Real Cartagena, con la gente que lo va a ver, con la cuota goleadora que tiene, con los elementos que tiene, no es para hacer un papel más digno. No estoy diciendo que lo que haya hecho hasta ahora Real Cartagena sea indigno. No. Ahora, más digno pudo haber hecho algo Real Cartagena. Dejó perder puntos increíbles. Y ya no hace falta otra vez repasar con Interjumbo, con Tigres, con Envigado, con Boca Juniors de Cali. No hace falta ir al historial de este semestre para volver a darnos puñaladas en el corazón con este Real Cartagena. Pero realmente que se hace un tema de revisión, viejo. Realmente se hace un tema de revisión. No puedes dejar pasar tantas chances, Real, de mi vida. No puede ser. No puede ser. No puede ser. La explicación de hoy está clara. Real Cartagena no jugó a nada. En el grueso del partido fue superado, el medio campo fue superado, en defensa los laterales, tanto el derecho como Graciano, como en el izquierdo como Escobar, hoy particularmente sufrieron en demasía los ataques de los jugadores de Patriotas, particularmente de Campaña, que en el primer tiempo se hizo un festín. Y cuando Real Cartagena tuvo la posibilidad, ¡pum!, de pegar el golpe, de golpear, de dar, de consolidar esas posibilidades que tuvo, flaqueó, hermano, a la hora de la definición. Hoy lo mató la definición por impericia propia. Es que no son errores forzados por el rival. Son falencias propias. Son falencias propias. El primer gol, bueno, no gol porque Real no convirtió goles, pero la primera chance es clarísima. La de Manotas, que se estrelló en el palo y besó prácticamente que toda la línea, yo esa la dejo aparte. Esa la dejo aparte porque, si bien es un tema de definición, estuvo a nada, no sé, pegó en el palo, por lo menos fue a los 3 palos, fue a los 3 postes. Ahora, la segunda de Alemán. La segunda de Alemán. Yo no te lo puedo creer, Yo no te lo puedo creer. No fue a los 3 palos. Gente, no fue a los 3 palos. La de Alemán no fue a los 3 palos. O sea, no fue que definió por arriba y la pelota iba picando y llegó el central y la sacó. No, 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 no. Se fue afuera de los 3 palos. Afuera de los 3 palos. Entonces, claro, seguramente con un Freddy Montero la cuestión hubiese sido distinta. Muy seguramente. Muy seguramente. Pero bueno, no tenemos a Montero, tenemos que resolver con lo que tenemos a mano. Con lo que tenemos allí a disposición. Y resulta que Real Cartagena hoy pecó de inefectivo, de falta de definición y encima tuvo un mal juego prácticamente en todas sus líneas. Y cuando intentamos sacar un punto destacado de Real Cartagena, tenemos que acudir al portero Guillermo Gómez. Entonces ya eso te explica todo, la radiografía del partido, cómo fue, cómo se desenvolvió, cómo sufrió la defensa por las bandas, cómo el mediocampo no fue filtro, cómo hoy prácticamente Kevin Salazar, si mal no estoy, que se llama el jugador talentoso de Patriotas, te movió la pelota, te dio melo en el medio campo, se filtró, se proyectó. Y Guevara no tuvo un buen partido. Didier Pino sobrepasado. Hoy no fue el partido de Real Cartagena, la verdad. Hoy no fue el partido de Real Cartagena.
y además le termina dando vida a un Patriotas que si hoy Real Cartagena ganaba o prácticamente empataba, siquiera empataba, prácticamente lo dejaba fuera de cualquier aspiración. Y hoy Real Cartagena le dio vida, dicho sea de paso, a Patriotas. Y entonces, en el frente de ataque Mauro Manotas llegó un momento del partido, sobre todo en la segunda mitad, y aquí también cabe una crítica para el entrenador Hernández. Llega un momento del partido en el que saca a Harlan Barrera. Yo puedo llegar a coincidir en que por rendimiento Harlan Barrera estaba para el cambio. Estaba para el cambio, eso sí, estaba para el cambio. Ahora, el tema es ¿a quién metes por Harlan Barrera? El tema es ¿a quién metes por Harlan Barrera? Entonces, metió a Cristian Flores y hizo una cuestión toda rara, que son las cosas que yo no empiezo a entender. Es lo que les digo, gente, cuando yo no entiendo algo, por más de que lo intente entender, explicar, ya me resulta complejo. Cuando empezamos a hacer cosas raras, ya aquí yo no entiendo mucho. Saca a Harlan Barrera, mete a Cristian Flores, pero retrasa a Cristian Flores de lateral izquierdo. Entonces, lateral izquierdo que ya estaba, que es Escobar, lo pasó como para el frente, como de extremo, como arriba. Y no terminé de entender ese movimiento. ¿Qué quieren que les diga? No lo terminé de entender. No lo terminé de entender. No lo entiendo. La verdad es que no lo entiendo. No lo entiendo. Entonces, ya esto pasó. Ya esto pasó en Real Cartagena. Sacan a los jugadores de extremo o los talentosos. Y después, cuando se le complican las papas, vuelve a como a recomponer en el medio. Y en esa recomposición vuelve a echar para atrás, echa para adelante. No termino de entender. O cuando llegó el gol, desgraciado además, porque el gol termina, bueno, pega en Graciano, entra, descoloca al portero. Cuando llega el gol, todos sabíamos que se venía el cambio de Nieva. Todos sabíamos que se venía el cambio de Nieva. Entonces yo pregunto, un servidor pregunta, un servidor se permite preguntar por qué el cambio entonces no fue de Barrera, si tanto lo veía bajo de rendimiento, por Nieva. ¿Por qué no fue Barrera por Nieva? ¿Por qué? Y optó por echarse para atrás, porque también metió a Juan David Rodríguez. Dicho sea de paso, Juan David Rodríguez también hace todo lo posible por ser suplente en este Real Cartagena, no termina de ganarse un puesto y cuando entra termina entrando flojito. Y hoy en el gol de Patriotas justamente llega tarde a la marca del jugador Torres. Entonces, ¿de qué estamos hablando, viejo? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Cuando hay que buscar argumentos para que este Real Cartagena de un comportamiento o de un rendimiento futbolístico acorde en partidos como hoy, prácticamente que no se buscan, no se encuentran, no se hallan, no están. Porque hasta la primera mitad les podía decir, bueno, un partido que terminó bien Patriotas, pero Real Cartagena también tuvo las suyas. Real Cartagena en el segundo tiempo no pateó al arco. En el segundo tiempo Real Cartagena no pateó al arco. No pateó al arco. ¿Saben qué es no patear al arco? No pateó a los 3 palos, a los 3 postes. No pateó Real Cartagena. En la segunda mitad. No pateó al arco. Y un equipo que no patea al arco en 45 minutos, habla de que está mal su gestión de juego. Claro, si sacaste a Harlan Barrera. Sacaste a Harlan Barrera, que era el único que más o menos te podía dar un pase filtrado, te podía poner mano a mano, lo que sea. Ahora, también como digo una cosa, digo la otra. Harlan Barrera estaba padeciendo desde lo físico. Porque hubo en una escapada en el segundo tiempo donde se va Alemán por banda derecha y Barrera no lo acompañó. Se le acabó el tanque, iba al trote. Yo no le estoy diciendo a Harlan Barrera que sea Usain Bolt, que corra 100 metros plano, ida, vuelta. No lo estoy diciendo. Ahora, un poco de arresto físico debes tener por lo menos para esas escapadas que le queden a Real Cartagena. Para esa mínima posibilidad que te deje el equipo para marcar diferencia. Entiendo que la diferencia de Harlan Barrera te la marca con un pase, te la marca con un tiro libre, con un tiro de esquina, con una habilitación. Eso lo entiendo. Ahora, el fútbol no siempre pasa por una falta a favor.
El fútbol no siempre pasa por un tiro de esquina a favor. Hoy Real Cartagena hizo méritos reales para perder el partido. Hoy no busquemos otra explicación. El mismo Real Cartagena, desde su inoperancia, desde los bajos niveles que tuvieron los jugadores, desde el planteamiento del entrenador, sobre todo para la segunda mitad, allí se explicó la pérdida de Real Cartagena. Se explicó. Allí se explicó la pérdida de Real Cartagena. Listo. Cuando llegó el 1-0 abajo, no había manera humana de que Real Cartagena pudiera siquiera empatar. No había. No había. No había realmente. Porque tu portero estaba haciendo figura, estaba revolcándose, eso volaba de palo a palo, sacaba hasta las que no iban para adentro, las sacaba. El tipo no se le puede pedir más en un partido como hoy, como a Guillermo Gómez. Realmente está muy, pero muy a la altura de Real Cartagena. Y hoy cuando lo llamaron en 7 posibilidades, 7, 8, 9, no sé cuántas, en todas apareció. Y la única que lo venció fue un gol prácticamente en contra que se desvió en Graciano. Pero el tipo estuvo a la altura. Ahora, ¿hay que abusar de eso? No, claramente no. Claramente no. Y hoy el bajo nivel de los jugadores también explica el resultado que terminó llevándose Real Cartagena desde Tunja. Claramente, claramente. Después, en eso que les digo, que Álvaro Hernández a veces echa para atrás, después da para adelante, primero saca a Harlan y plantea como un equipo un poco más conservador. Después cuando le hacen el gol intenta salir a buscarlo otra vez con Nieva. Bueno, ya sobre el final les metieron hasta Llanes, pobrecitos. Llanes no le dan un minuto. Entonces, hay cosas que con Jonier Moreno, o sea, gente, ¿qué podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Hoy era un partido que Real Cartagena tenía que perder. Ya los que nos acostumbramos a ver a este Real Cartagena, los que ya sabemos más o menos por dónde viene la mano, los que los hemos seguido durante todo este tiempo, ya sabemos que Real Cartagena es normal. O sea, este partido es una realada más, es una realada. O sea, esto tranquilamente lo puede tener Real Cartagena. Este traspiés es normal que lo tenga Real Cartagena. El tema es que uno asume o se niega a aceptar hasta el último suspiro, hasta el último final que esto va a volver a pasar. Pero vuelve y pasa. Vuelve y pasa. Un equipo que ya estaba prácticamente eliminado. Real Cartagena le da vida hoy. Tenía la posibilidad de quedarse con el segundo puesto nuevamente para pelear el tema del punto invisible. Y por qué no estar muy cerca de la reclasificación. Y Real Cartagena volvió a perder la posibilidad. Y es un tema repetitivo, sistemático. Hoy un partido de esos que no te dejó nada, hermano. No te dejó nada, nada, nada. Real Cartagena no te dejó nada, nada. Bueno, la confirmación de que tienes un portero de la puta madre, que tienes un arquero que te va a salvar siempre. Dicho sea de paso, le ganan de guapo Palomeque. Palomeque que en Real Cartagena dio pena, dio lástima. Dio lástima. Y el tipo hoy se hacía el guapo, los empujaba a todos. No había nadie que gritara, no había nadie que saliera a defender a nadie. Te va a ganar de guapo Palomeque, que en Cartagena se arrastró. No. Hoy todo desafortunado, todo desafortunado, todo desafortunado. Todo desafortunado. Real Cartagena claramente no estuvo a la altura de lo que demandaba el campeonato del todos contra todos. Tomarle el ritmo a Inter Palmira nunca se lo pudo tomar. Nunca le pudo tomar el ritmo a Inter Palmira. Nunca. Sí con los equipos llamados a ser protagonistas, a ser animadores de este torneo de la B. Particularmente Real Cartagena sí estuvo a la altura. Pero es que terminaste perdiendo puntos muy, voy a decir inocentes, para no arrepentirme del término. Terminó perdiendo puntos muy inocentes, muy de equipo verde. Terminó perdiendo puntos o terminó dejando puntos en el camino con equipos que con Leones perdiste. Empataste con Inter Jumbo. Empataste con Boca Juniors de Cali. Empataste con Envigado después de ir ganando.
Bueno, eso se explica. Eso explica la posición de Real Cartagena. Hoy está cuarto. Déjenme corroborar, si mal no estoy. Hoy está cuarto. Va ganando Envigado. Y Envigado, que en algún momento estuvo afuera porque tuvo una campaña bastante irregular en Envigado. Hoy Envigado tiene los mismos puntos de Real Cartagena. Porque en estos momentos donde estoy grabando la reacción, va ganándole 1-0 a Barranquilla. 1-0 a Barranquilla le va ganando. Ambos con 26 puntos. Ahora, si Envigado hace 2 goles más, creo que por diferencia de gol llegaría a pasar a Real Cartagena. Por ahora va 1-0. Entonces, no termina siendo un cierre de campeonato muy feliz para los auriverdes. No termina siendo un cierre de campeonato feliz. No termina siendo. La verdad es que no. Quisiera uno dibujarla, venir con una sonrisa, con optimismo. Claro que el optimismo siempre va a estar, la esperanza siempre va a estar. Siempre va a creer uno que este es el año, que este es el torneo, que esta vez sí se nos va a dar, que esta vez vamos por ese ascenso. Pero hermano, uno va a la luz de la realidad y es otra cosa. Uno va a la luz de la realidad y es otra cosa. Real Cartagena hoy es cuarto. Un equipo que estaba confeccionado para ser primero o segundo. Porque entonces no me digan que Inter Palmira tiene el secreto de la cangreburger y va primero marchando y cabalgando por amor al arte o porque se le alinearon los planetas. No. Tiene otras variantes o tendrá otro trabajo o tendrá otro automatismo o qué sé yo, hermano. Pero Real Cartagena siempre arriba, ¡puf! Se desinfla. Ya, listo. Gente, gracias. Gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejar un me gusta, dejar un comentario, se suscriben y nosotros nos vemos en un próximo envío. El próximo envío será seguramente Real Cartagena ante Barranquilla en condición de local. Creo que hay que ganar, ¿no? Creo. Porque últimamente Barranquilla ya hasta te saca victorias, puntos, se anima a ganarte, se anima a empatarte. Creo que hay que ganar la Barranquilla. Creo. Gracias y hasta la próxima.